Ahí está. Y a ver, ahí ya tenemos. Hola, hola. Ya estamos, Hola. hola. Wow, qué puntuales todos. Qué gusto. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en el Facebook de Lidu, es Nud.Lidu Gutiérrez. Y Medicina para ti, doctora Iris Abril Cruz Valdés, así de largo el nombre. Creatividad al máximo. Esperemos que este tema sea un poquito más rápido que la vez pasada. La verdad es que es un tema que a ambas nos apasiona y eso ha sido algo negativo, contraproducente, porque se nos va, nos vamos. el tema dura muchísimo y luego se corta. Exacto, entonces, bueno, este tema está bien interesante porque vamos a hablar de la diferencia entre resistencia a la insulina y prediabetes. Ajá, además del diagnóstico de diabetes, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre todo esto, no? Exactamente. Y es un tema que hemos estudiado mucho y a pesar de que lo hemos estudiado tantas veces, porque desde que estudiamos en la carrera ha sido como, ay, la diabetes es y la resistencia, o sea, como que muy by the book. Y hoy que lo estamos integrando con todo lo que hemos aprendido de experiencia laboral, personal y que nos seguimos actualizando, teníamos un montón de dudas, o sea, pero un montón de dudas. Y eso a ambas nos causó un montón de incertidumbre y también curiosidad. Ajá, porque, o sea, imagínense que nosotras que estamos así como tan interesadas en el tema, no teníamos claro ciertas definiciones. Y aquel médico o aquel nutriólogo que no se está actualizando, capacitando, por eso es que se le van tantos diagnósticos. La vez pasada yo les dije que el 45% de los pacientes estaban sin diagnosticados como diabetes y que tenían diabetes. Y decía, es muchísimo el número y ahora veo por qué. Sí. Si no tienes esta sensibilidad para captar los pequeños síntomas y signos que hay, se te va. Exacto, o sea, además de que la gente se va con una idea errónea también, o sea, que el médico o el nutriólogo o el profesional de la salud no explique muy bien estos temas, pues el paciente o todas las personas pues llega a ser peor o mucho más confuso para esto, ¿no? Entonces, ya que hay más gente conectado, hola Olga, hola Yola, ya un poquito de más gente conectada tenemos, entonces vamos a iniciar con el tema para no hacerlo tan largo y bueno, Abril nos va a contar sobre qué es la resistencia a la insulina. Vamos a empezar con ese tema y vamos a regresar a los dibujos, porque a lo mejor visualmente es más fácil. Entonces la vez pasada quedamos que el páncreas es el órgano que produce insulina a través de unas células que se llaman células beta, ¿no? Entonces estas células, ¿qué van a hacer? Insulina. Déjense las enseño, insulina. Entonces, ¿cuándo el páncreas produce insulina? Cuando detecta glucosa. Si el páncreas no detecta glucosa, no tendría por qué hacer insulina. Ahora, el páncreas no es el único órgano que produce insulina. También hay otros órganos que lo pueden producir, el riñón, el músculo, incluso la grasa, ¿no? Pero principalmente es el páncreas. Entonces, cuando el cuerpo recibe glucosa, el páncreas forma insulina. Entonces, las células, aquí está la célula, la función de esta célula es alimentarla de energía, o sea, es decir, con glucosa, con colesterol, con triglicéridos, pero ahorita vamos a hablar de la glucosa, para que esta célula pueda funcionar. Estos piquitos son los receptores de las células que detectan a la insulina. O sea, si la célula no tuviera estos receptores, pues no detecta insulina, a lo mejor tiene para otras sustancias. Cuando la insulina viene en la sangre, estos receptores detectan a esta hormona, porque la insulina es una hormona, entonces dicen, aquí pégate. La insulina se queda pegada aquí. Entonces, la glucosa, cuando va pasando, se mete a la célula. La resistencia a la insulina pasa cuando el paciente tiene factores de riesgo, que lo hablamos la vez pasada, los no modificables y los modificables, que son, por ejemplo, la herencia, mamá, papá con diabetes, hermanos con diabetes, abuelitos, bla, bla, bla. Y los modificables, que es hago ejercicio, no hago ejercicio, me alimento bien o no.
Entonces, si yo no me alimento bien y aparte tengo factores de riesgo para tener de resistencia a la insulina o diabetes, estos receptores se descomponen. Entonces, si estos receptores se descomponen, no detectan a la insulina. Si no detectan a la insulina, pues la glucosa no se va a poder meter a la célula. Entonces, el páncreas lo que va a hacer es producir más insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la insulina, en vez de estar pegada a las células, se va a acumular en la sangre, porque las células no lo detectan. Entonces, como las células no detectan a la insulina, le dicen al páncreas, oye, pues no seas así, produce más insulina. Entonces, el páncreas produce más y más insulina y las células siguen sin cacharla. Entonces, se acumula la insulina en la sangre y la glucosa también se queda afuera, o sea, porque pues no hay quien la meta. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde va a venir la parte de diagnóstico que nos va a contar Liduvina. Ok, algunos síntomas que venga ahí, o sea, cuando digan, ay, es que le dijeron al paciente, es que yo tengo resistencia a la insulina. Algo que se ve en la mayoría de los pacientes, no en todos, pero sí en la mayoría, es que la piel se pone de color negro en los pliegues. O sea, no solamente en el cuello es donde se ve más, pero también puede ser en las axilas, atrás de las rodillas y las mujeres incluso abajo en la línea del brasier, porque es una zona de roce. También puede ser, no todos los pacientes, pero el aumento de la circunferencia abdominal, o sea, que sean como flacos de los brazos y las piernas, pero que tengan como pancita. También esa puede ser otro síntoma. Y la mayoría de los casos, aunque tengan un poco de estos síntomas, pueden ser que sean totalmente imperceptibles. O sea, que sea como un hallazgo de laboratorio. Ok. Oye, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre diabetes y resistencia? Bueno, prediabetes y resistencia a la insulina? Esa fue nuestra mayor discusión de la semana. Porque, o sea, se puede decir que para fines prácticos casi es lo mismo, pero no. Hay personas que tienen resistencia a la insulina porque tienen mucha insulina en su cuerpo y las células no la cachan, por eso es resistencia, porque no la cacha, o sea, es resistente a esta hormona. Pero que son delgados, tienen buena masa muscular y no tienen acumulamiento de grasa en las vísceras. Pero por estudios sí tienen este exceso de insulina cuando no se alimentan bien o cuando no hacen ejercicio. La prediabetes puede que tengan resistencia a la insulina o no. ¿Qué sucede? Que tenemos glucosas elevadas en la sangre, pero también tengo insulina. O sea, mis valores de insulina salen normales, pero la glucosa se sigue acumulando en la sangre, en el cuerpo. Entonces, la prediabetes no es diabetes porque sus niveles de glucosa no están tan elevados, pero sí están elevados. Okay. Entonces, resistencia a la insulina no va condicionado a una otra enfermedad y la prediabetes casi siempre sí. Casi siempre va con lípidos elevados, es decir, colesterol, triglicéridos elevados, a veces con principios de hipertensión arterial, a veces con resistencia a la insulina, ¿no? A veces. Pero lo que sí se va a caracterizar es que los prediabéticos tienen glucosas en ayunas principalmente elevadas. Ok, y bueno, esta parte de prediabetes es por un estilo de vida no muy sano, que es por un exceso de peso realmente y pues una falta de ejercicio, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos diagnosticar? Porque hay muchos pacientes que llegan a consulta, bueno, a mí me han pasado de que, ay, es que me dijeron que yo ya era diabético, ¿no? Y sus laboratorios realmente no son para decir que es ya diabético. Y también aquí una parte muy importante que les mandan ya medicamento, ¿no? Ya tome metformina, pero jamás van a hacer este cambio de hábitos, ¿no? O sea, el cambio de alimentación, ni tampoco abordan la parte de ejercicio, ¿no? Entonces sí es algo muy importante a considerar y se tiene, pues, 3 pruebas para diagnosticar diabetes. En una de eso entra la hemoglobina glucosilada, que ya lo habíamos platicado, que es el estudio que se hace
en los últimos 3 meses de glucosa, que me va a explicar cómo se ha comportado esta glucosa en los últimos 3 meses. En prediabetes, esa hemoglobina glucosilada puede estar entre 5.7 a 6.4. Ya para diagnosticar diabetes debería de estar o debe de estar en 6.5. Es un punto muy clave, ¿no? Glucosas en ayunas, en prediabetes puede estar en 100 a 125. Yo creo que aquí hay muchas personas que han tenido 120, 110 y no, ya tómese una metformina en la mañana o la mitad. Eso no es diabetes, no se va a... Realmente lo que debemos hacer es cambio de hábito alimenticio y hacer ejercicio y va a mejorar totalmente, ¿no? Suena súper trillado, pero es la fórmula mágica. Exacto, en todo. Sí. Y ya para diabetes y ya para diagnosticarlo aquí en ayunas sería por encima de 126. Y bueno, la doctora Abril me había comentado de otro estudio muy importante que se hace, que está súper interesante. Que se llama HOMA-IR, así HOMA-IR, que se mide justamente el índice de resistencia a la insulina. Lo que miden es glucosa en ayunas, que siempre cuando estábamos estudios es, ay, que te toman una glucosa en ayunas, ¿no? Que la glucosa en ayunas también ahorita vamos a decirles que es medio engañosa. Por eso nunca debe tomarse como único factor para diagnosticar prediabetes o resistencia a la insulina. También este estudio te mide insulina en ayunas e insulina basal, o sea, cuánto tienes de insulina en completo ayuno y cuánto tienes de insulina normalmente ya con alimentos. ¿Cómo creen que esté la insulina cuando estás en ayunas? Pues bajita, o sea, casi no hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que la insulina en una persona que está completamente sana solamente se va a producir cuando entra glucosa en el cuerpo. Entonces, si yo no tengo glucosa en el cuerpo, no tendría por qué tener insulina. Entonces, si yo a mi paciente le tomo este estudio que se llama HOMA, y veo que tiene mucha insulina en ayunas y su glucosa también, ahí está al revés, y su glucosa, una vez más está al revés, y su glucosa también está elevada, pues entonces ahí se confirma el diagnóstico, ¿no? Las hemoglobinas glucosiladas nos dicen cuánto han tenido de glucosa en los últimos 3 meses. Entonces puede también que su glucosa en ayunas sea normal, la hemoglobina glucosilada sea limítrofe o normal, pero este estudio que se llama HOMA nos puede comprobar una resistencia a la insulina. Entonces, explícanos por qué la glucosa en ayunas no puede tomarse como único factor de diagnóstico. ¿Cómo? La glucosa en ayunas, ¿por qué no puede ser el único factor para evaluar? Ok. No puede ser el único porque la glucosa se va a comportar totalmente diferente dependiendo de la carga de alimentos que tengas, ¿no? O sea, depende de lo que comas, se puede comportar diferente y también que han cenado. O sea, de todas maneras no va a ser el único indicador. Puede ser que un día antes yo me cené unos tacos con una coca y me tomé un par de chelas y también unas alitas, ¿por qué no? Ya para rematar, y también un pan y también un cheesecake o un pastel de chocolate. Y puede ser que es un día antes de hacerme mis laboratorios y esos laboratorios realmente pueden salir súper elevados, no solamente de glucosa, sino también de triglicéridos y de otros factores, ¿no? Entonces también hay muchos pacientes que ya también lo había comentado la doctora Abril, de que se cuidan unos 3 días antes, comen súper bien y los laboratorios van a salir muy bien. Entonces siempre por esto debe de llevar de acuerdo con la hemoglobina glucosilada para tener un buen diagnóstico o un buen tratamiento u otro tipo de indicador para realmente tener un diagnóstico certero. También hay otro indicador que se nos estaba pasando para el diagnóstico, que es la carga de glucosa. Prueba de tolerancia a la glucosa. Sí, eso está horrible. Espero que nunca se las tengan que hacer, porque lo que hacen es darte a tomar unos mililitros de azúcar. Sabe, es que a mí no me gusta mucho el azúcar, pero sabe pura como a medicina, así muy, muy asqueroso. Entonces te lo tomas y te toman la glucosa a la media hora, a la hora, a las 2 horas y ven cómo se comporta tu glucosa. Entonces, lo normal sería que al principio, pues como tomé la glucosa,
principio salga un poquito elevada y ya después que me pasa el tiempo vaya disminuyendo. Eso sería lo normal. Pero hay personas que ya no producen la cantidad de insulina que deberían cuando consumimos la glucosa. Entonces 75, dice Maribel, de 75 gramos de glucosa anida. Sí, de hecho, totalmente, sí es eso. Y entonces lo que sucede es que la glucosa se mantiene elevada. Entonces hay ciertos rangos, o sea, ciertos parámetros que deben tomarse como lo normal y como lo que ya está alterado. Esa prueba también es bastante útil. Exacto, o sea, las más usadas es esta. O sea, la prueba anterior que nos comentaba Abril, realmente es costosa. Sí, es costosa. Ese es un pero lo más caro. Entonces, es costosa, la hemoglobina glucosilada no es tan costosa y bueno, la prueba de tolerancia a la glucosa pues es un buen indicador y es el más popular que se tiene, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para diagnosticar prediabetes tiene que estar en un rango de 140 a 199 después de esa carga de glucosa, es decir, prediabetes. Por debajo a 139 estamos súper bien, ¿no? Y ya por encima de 200 ya diabetes, o sea, realmente ya nos estamos agotando nuestra insulina o la insulina ya no es de buena calidad para que pueda entrar la glucosa a nuestras células. Entonces ya casi para concluir el live y ya después leemos las preguntas y respuestas, ¿cómo vamos a controlar una vez diagnosticados? ¿Cómo podemos controlar la diabetes, no? Ya habíamos platicado de un modelo de atención médica que sea integral y multidisciplinario, pero no habíamos dicho qué carreras o cuáles son esos responsables para decir, para hacer ese equipo multidisciplinario, ¿no? Necesitamos en primer lugar al médico, quien es el que nos va a dar un diagnóstico correcto, haciendo con esas pruebas correctas, un tratamiento correcto, y también esto se debe de visitar periódicamente, ¿no? El nutriólogo, como yo u otros colegas, que nos van a brindar un plan de alimentación considerando tanto el diagnóstico, tratamiento, laboratorios, el género, la edad, también si tienen alguna religión, actividad física, composición corporal, preferencia de sus alimentos, estilo de vida. O sea, nada más no es ir al nutriólogo a pensar, me va a quitar o voy a dejar de comer, sino el nutriólogo tiene que valorar todo esto para poderles brindar un plan de alimentación y ustedes lo puedan seguir. El psicólogo es una persona que los va a llevar a ese acompañamiento emocional a esta pérdida de alguna función en nuestra salud, ¿no? Y un entrenador físico, como ya lo habíamos platicado, pues el ejercicio y la alimentación son como los puntos clave para el control de la diabetes, así como la prevención. Entonces, pues un entrenador físico sería ideal. Entonces, el oftalmólogo también es una persona muy importante que mucha gente desconoce o personas que viven con diabetes desconocen. Ellos tienen que ir una vez al año para revisar si tienen algún daño ocular. Ya estaremos hablando también de complicaciones sobre diabetes. Y bueno, ya, ¿cuáles son como los 4 pilares para el control de diabetes? Comer saludable, siempre guiado con un nutriólogo, hacer ejercicio porque va a mejorar esa sensibilidad a la glucosa, a la insulina, perdón. También disminuye la concentración de glucosa en el cuerpo. También mantiene y mejora esa masa magra o músculo que tenemos en el cuerpo. Y también algo muy padre es de que puede mejorar nuestro estado de ánimo, porque ayuda a segregar también hormonas que nos hacen felices, ¿no? Entonces, también tomar sus medicamentos es algo fundamental, lo que le esté mandando el médico, y el automonitoreo de glucosa. El automonitoreo de glucosa es que se tomen la glucosa capilar, ya estaremos abordando también ese tema, y bueno, lo recomendado para pacientes que viven con diabetes es que se lo tomen 2 veces al día. En ocasiones puede ser que el médico y el nutriólogo les digan, necesitamos que se lo tomen más. ¿Por qué? Porque el médico va a estar evaluando el tratamiento que está mandando, si realmente está funcionando. Recuerden que todos somos individuos únicos y necesitamos tratamientos personalizados. No lo que le funciona a la vecina le va a funcionar a Abril,
si vive con diabetes o me va a funcionar a mí. Somos totalmente únicos, entonces eso se debe de valorar. Y bueno, otros puntos muy importantes es los laboratorios. Realizarlos periódicamente, una química sanguínea para conocer los valores de lípidos y función renal, y esto se recomienda cada 3 meses, hemoglobina glucosilada cada 3 meses, y también un examen general de orina, que sería una vez al año. Entonces, no sé, Abril, si quieras adicionar algo a estos laboratorios. Pues es que, como dijo Lidu, cada paciente va a ser diferente. Entonces, esto es lo general, lo que usualmente se le manda a la mayoría de los pacientes, pero también hay pacientes que pueden requerir laboratorios antes de tiempo y marcadores más específicos. Uno de los datos que también les quería decir es por qué el oftalmólogo es importante en resistencia a la insulina y prediabetes, porque cuando hay daño en la retina por glucosas altas, quiere decir que también ya hay daño en los riñones, o sea, está directamente proporcional. En los pacientes que viven con diabetes, si tienen daño a la retina, tienen un 15% más de probabilidades de tener nefropatía diabética, o sea, enfermedad renal por diabetes. Entonces, por eso es muy importante revisar los ojos. Los marcadores que se utilizan para evaluar la función del riñón, en las etapas primeras de la enfermedad renal, no detecta casi siempre, que es la creatinina. No se detecta. La creatinina, que viene de las químicas normales, es un marcador tardío, o sea, es un metabolito tardío que detecta la enfermedad renal. Hay otros que sí se pueden detectar con anticipación, pero son más caros y normalmente no vienen incluidos en una química sanguínea. Pero si por oftalmólogo detecto que algo no está bien en la retina, pues puedo luego mandar estos marcadores para evaluar el daño renal. Ok, de hecho ahorita Lore nos pregunta ¿cómo te das cuenta que tienes detalle con la retina? El oftalmólogo te tiene que hacer un estudio que se llama fondo de ojo. Exacto. Te pone unas gotas, se dilata la pupila y te observan el ojo. Y esas son estadísticas que asustan. La hemoglobina glucosilada es un porcentaje. Por cada 1% del porcentaje de la hemoglobina glicada que sube, aumenta hasta un 16% el riesgo de tener alguna complicación cardiovascular. O sea, es muchísimo. Por cada uno, o sea, el límite supuestamente es hasta 6,5. Si ya tienes 7,5, ya tienes 16% más de riesgo de tener algún evento cardiovascular. Y así se va aumentando el riesgo conforme con cada punto que vaya aumentando. Ok. ¿Alguna pregunta que tú tengas en el Instagram? No he visto. No, creo que no. Ok. Hoy andan muy callados. Sí, estuvo más dinámico. Pero bueno, justo nos dio tiempo para terminar en 30 minutos el tema. Y bueno, solo recordar que un buen control de la glucosa evita riesgos y complicaciones por esta enfermedad, que es lo que nos estaba explicando Abril. Listo. Entonces, pues muchas gracias por por conectarse. El próximo martes vamos a tener también otro tema relacionado a la diabetes y vamos a tener de este jueves al otro síndrome metabólico con Mari Valdés, que está ahí. Sí, y de hecho el otro me parece que es viviendo con diabetes, que eso va más enfocado en la parte psicológica. Va a estar una psicóloga platicando de cómo vivir el duelo y temas muy interesantes, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo martes a las 8:30. Gracias. Cuídense, bye, saludos a todos, buena noche.